conversar con el hermano Jaime Botella, y estoy seguro que va a ser un tiempo de mucha utilidad y bendición para nosotros en este congreso. Es un honor para mí estar con nuestro hermano Rea en el marco de esta convención. Realmente tengo una expectativa enorme de lo que Dios va a hacer con ustedes y a través de ustedes. Hermano Jaime, gracias por aceptar nuestra invitación. Quería preguntarte, ¿cómo podemos orar en este tiempo? Como iglesia a veces nos preguntamos de qué manera orar para ver la respuesta de Dios en un tiempo tan convulsionado como en el que estamos. Eso se torna exactamente una pregunta que en todo el país se la están haciendo, y aún fuera del país. Hay hermanos preocupados en este momento por cómo responderle a un país que está en crisis. Pero como nuestra forma de ver el mundo es a través de la Biblia, es nuestra cosmovisión de interpretar para poder dar respuestas a las necesidades que siempre han sido las mismas, pero en diferentes escenarios. Yo quisiera que leamos una porción de la palabra del Señor. En 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3 en adelante, dice así: Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os liberará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Entonces aquí vemos que el pueblo de Dios estaba en una situación crítica. Había un escenario preocupante. Los elementos que estaban desarrollando, protagonizando, vemos que era el pueblo de Israel y los filisteos. Pero allí había un liderazgo. Estaba Samuel y estaban los príncipes de los filisteos. De tal manera que había un ente pensante. Detrás de ese escenario había personas que producían lo que originaban lo que estaba sucediendo. La crisis, entonces, que es la palabra central, era que no conseguían salida al problema. Una crisis es cuando ya todos los elementos que convergen están uno detrás del otro y no se le consigue solución a ninguno. Sí, inclusive cuando las presiones superan la capacidad de respuesta, cuando sentimos que la presión es tan grande y los cambios son tan potentes que no tenemos capacidad para responder. De hecho, la capacidad humana es tan extraordinaria que tú sabes que en el tiempo de la crisis los hombres extraen de sí mismos lo peor o lo mejor. Así es. Para este momento, entonces, la Biblia nos habla de un escenario que el pueblo estaba temeroso. Había peligro, había inseguridad, había bloqueos, había una desesperanza, había angustia. Para ese momento de crisis, que las puertas parecían estar cerradas, no había salida horizontal. Allí es donde el pueblo se acuerda de un recurso. ¿Cómo salimos de esto? Si no hay respuesta de acá ni de allá, ¿de dónde? Se acordaron de un recurso: el cielo. Sí. El Dios del cielo. A pesar de que el Señor dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, pero parece que nuestra tendencia es buscarlo al final. Los apóstoles en el Nuevo Testamento, cuando el Señor los invita a pasar de una parte del mar del lago a otro, el Señor dice: vamos, pasemos. Pero ellos
en sus recursos comenzaron a navegar tranquilos, pero cuando vino el momento de la tempestad, se dieron cuenta que su capacidad no los iba a sacar de eso. Tuvieron que ir a la fuente, tuvieron que ir al momento del recurso más poderoso que podían ellos contar. Aquel que les dijo, pasemos. Correcto, porque Él no solamente nos manda, Él está incluido en el equipo. Entonces, en el momento crítico, el cómo hacer las cosas. Creo que entonces hay que ir a la fuente, reconocer nuestra limitación, pero admitir que hay un recurso sobre nosotros que supera la crisis misma, o la misma crisis. Entonces, en este momento, el pueblo de Dios que reconoce, todos reconocemos una situación crítica en el país, todos los sectores lo están ya demostrando. Sí, se dice que es un momento casi como nunca antes, digamos que estamos en un momento como durante el tiempo de las guerras civiles en Venezuela, ya después de la independencia, en ese marco debido al hambre, a la escasez. Yo lo he denominado, hermano Herrera, un examen histórico, que lo estamos presentando desde la ama de casa hasta el niño que están haciendo ahorita en el hospital. Sí. ¿Por qué? Porque ya están haciendo en tiempo de crisis. De tal manera entonces que tenemos un problema, pero hay un recurso. El problema es cómo usarlo. Todas las cosas que nosotros usamos vienen con un catálogo, vienen con un manual de procedimiento. Esta crisis tiene que haber venido con un manual de procedimiento también. Exacto. ¿Cómo manejamos un mal permitido por Dios por causa del pecado? Esta gente tuvieron que reconocer solamente sus limitaciones desde el punto de vista físico, sino morales, limitaciones espirituales. Pero ahí estaba el recurso. ¿Quién lo va a activar? ¿Quién va a proponer? Usemos esto. Bueno, el pueblo mismo se dieron cuenta. Hay un líder llamado Samuel que su trabajo era ser sacerdote, ser profeta, ser juez, pero ¿cuál de esos roles iba a cumplir para ese momento puntual de crisis? Ahí tenía que usar el sacerdocio, la intercesión. ¿Por qué? Porque para mí este congreso, esta convención, hermano ministro del Señor, es coyuntural. Este es el momento de darle respuesta a esa pregunta. ¿Qué van a hacer ustedes con ese recurso tan poderoso? Los católicos dicen que nosotros estamos más cerca del cielo que ellos, porque ellos tienen demasiados sucursales, ellos tienen una burocracia, que van a nosotros no, nosotros levantamos el teléfono de la oración y vamos directo a nuestro Padre Celestial. Pero ¿cómo usarlo? Entonces, este es el momento de dar respuesta. Creo que este es un congreso direccional. Va a haber dirección de parte de Dios. Los pastores deben llevarse a sus lugares, a todo lugar donde el Señor lo tiene trabajando, una dirección de parte del Señor, hermano. ¿Cómo vamos a hacerlo? Interesante. Esa es la pregunta. Ahora, yo recuerdo que el Señor, a través de ti, habló hace años a su iglesia y dijo que este examen histórico se iba a presentar en tinta negra con luto y en tinta roja con sangre. Algo interesante, el luto o el duelo no es solo por la muerte de un ser querido, sino por cualquier pérdida significativa en la vida. Y yo veo que los venezolanos en este tiempo es como que han experimentado la pérdida, como que sienten que han perdido, pero también en este tiempo estamos viendo un baño de sangre, no solamente por la inseguridad personal en las calles, sino también por esta situación de conflicto entre manifestantes y grupos armados, tanto oficiales como grupos armados, digamos, de colectivos y sí, de gente que sale como fuerzas de choque. Ese es el momento en el que estamos. Precisamente. Ahora, cuando tú vas a presentar un examen, tienes que ir preparado. ¿Cómo vas a responder a cada una de las preguntas? Cuando hablamos de un examen objetivo, tú sabes que hablamos de verdadero y falso. Hablamos de selección múltiple, selección simple, hablamos de llenar lagunas, hablamos de desarrollo para que sea objetivo.
Sí. En este momento, ¿quién tiene la respuesta? ¿Quién tiene la razón? Fíjate que están saliendo preguntas sobre la situación de la constituyente. ¿Es constitucional o no es constitucional? ¿Tiene razón la oposición o no tiene razón el oficialismo? O sea, hay una pregunta, pero se está presentando con sangre y se está respondiendo con luto. No es esa la respuesta. Nosotros estamos esperando una respuesta en paz. Pero ¿de quién puede venir una respuesta de paz? No puede venir de las armas. La Biblia no dice amaos los unos a los otros. No. Dice es amaos los unos a los otros. Entonces este es el momento de la iglesia. Este es el momento. Entonces, ¿cómo podemos responder? Exacto. Cuando el pueblo reconoció, hablando desde el punto de vista bíblico, un momento histórico, que habían pecado, que habían fallado, que tenían al enemigo, que se estaba acrecentando, no había solución, llamaron al líder. Y le dijeron: Samuel, clama por nosotros. Fíjense, le pidieron uno de los recursos más poderosos, que es un clamor, es un grito grande y extenso. Señor. Quiere decir que cuando ellos clama es que no se detuviera. Entonces, ¿cómo hay que orar? Sin cesar. Si no dejes de hacer. No dejes de hacer. No de tregua. No puede haber descuido. No se puede bajar la guardia. Hay una gente allá afuera. Y que el Señor Jesús, cuando habla de la parábola de la viuda y el juez injusto, dice: cuánto más el Padre Celestial escuchará a sus escogidos que claman a Él de día y de noche. Qué tremendo, hermano. Nos está estimulando. Entonces, usted como ministro, yo como, y todo este congreso, que le digamos al pueblo nuestro rol. No es una tercera marcha, que vamos a salir nosotros ahora también a sumarnos a la confusión. No, nosotros tenemos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Entonces, ¿cómo? Sin cesar, pero también con compromiso. Porque si no hay compromiso, no igual estar involucrado que estar comprometidos. Y que no está mal que salgamos a las calles, pero si no hay clamor, que es lo que a veces pienso, no podemos salir a las calles como si fuese un ambiente festivo. Porque la gente que hoy sale a las calles, correcto, está buscando una respuesta. Nosotros entonces necesitamos salir a las calles. Está bien, sí, hagámoslo en algún lugar público, emblemático, pero en una actitud de quien clama, de quien pide, de quien sabe que del Señor vendrá la respuesta. Aquí hubo una movilización, hubo un lugar, hubo una convocatoria, el pueblo salió y dice donde se reunieron el mismo, pero el para qué, el qué iban a hacer, el cómo lo iban a hacer. Aquí dice la Biblia que cuando le pidieron a Samuel la oración, él usó en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, dice que levantó, trajo un cordero, hizo un holocausto, un sacrificio. Ahora nuestro recurso es, como dice Pablo, quiero que los hombres oren en todo lugar, levantando manos, sin ira y sin contiendas. Y quiero, dice el apóstol Pablo, quiero, porque es el deseo de Dios. ¿Cómo debemos orar? Sabiendo que es el deseo de Dios que oremos. Y yo no creo que Dios nos va a pedir que oremos si no nos va a responder. Yo creo que cuando Dios nos manda a orar es porque nos quiere dar algo. Cuando nos enseñó el Padre Nuestro, cuando dice que miramos el pan es porque nos lo va a dar, que nos guarde del mal es porque nos va a guardar. Y si en este momento dice que clamemos por Venezuela es porque nos va a responder. Pero debemos hacer las cosas como Él lo ordena, no a la manera de nosotros, no de la forma que nosotros pensamos. Dice la Biblia, el que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Y cómo hay que orar en este momento? Mira, hay dos formas de resolver los problemas en la intercesión. ¿O cuál es el propósito? Uno es separar al hombre del pecado y el otro es unir al hombre a Dios. ¿Cómo hacemos para separar a Venezuela del mal? La intercesión. Tenemos que orar, hay que reprender, hay que atar, hay que apartar la influencia del maligno del pueblo y luego lograr llevarlos a Dios, reconciliarlos con Dios. Cuando la iglesia logra separar con su sacerdocio, su intercesión, el pecado, la maldad, Satanás de Venezuela y la lleva a Cristo, viene la respuesta. Y que para separar a esta nación del pecado, eso comienza por nosotros. Mientras no
podamos confrontar nuestro propio pecado, porque si el cáncer que ha destruido a Venezuela es la corrupción, esa corrupción que ha traído impunidad, esa impunidad que ha traído una impotencia frente a la injusticia, y esa impotencia frente a la injusticia que ha traído venganza, todo un movimiento de venganza, porque eso es lo que estamos viviendo, pues somos nosotros los primeros en apartarnos de eso que origina todo, la corrupción. Si como creyentes seguimos también involucrados en mentiras, involucrados en chanchullos, involucrados en estafas, ¿sabes?, pedir soborno, no podremos apartar a otros como sacerdocio santo del pecado. Bueno, cuando nos vamos a hablar de separación, lo primero que tenemos que estar separados somos nosotros. Esa fue la función de Samuel. Les ordenó que se reunieran y lo juzgó. Y dice la Biblia que yo voy a orar por ustedes, pero ustedes tienen que tomar decisiones. Sepárense de la idolatría, sepárense de actores con nombre y apellido. Sí. ¿Me entiendes? Y el pueblo lo hizo. Cuando el pueblo se separa, viene la acción de unirlo ahora al Señor. Es donde él agarra el cordero, lo levanta de Dios y va a llevarlos a la reconciliación. Viene la respuesta. Viene el momento cuando debe haber lo que llamamos coherencia. Entre si tú oraste, si tú te separaste del pecado y tú te uniste, ¿para qué vas a hacer eso? Este pueblo vio el resultado y dice la Biblia, y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Tiene que haber una acción. Nosotros hacemos la nuestra, Dios hace la que Él va a hacer. Y el enemigo, la Biblia dice que aquel día Dios se encargó, hermano. Dios se encargó de los filisteos. Tronó Jehová aquel día. Yo estoy esperando algo en Venezuela. Sobrenatural, una intervención de Dios. Pero Dios está esperando que su pueblo, que su ministro hagan lo propio. ¿Por qué ha tardado tanto la respuesta? Porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, nos están esperando. Así que todo el mundo, hacer lo que tienen que hacer, que Dios ya está dispuesto a hacer. Sí, y que para mí eso que tú has dicho tiene muchísimo valor, porque debemos ser coherentes con nuestras oraciones. Nosotros oramos al Señor como el Espíritu Santo nos guía, pero debo ser ahora coherente. La Biblia dice que debemos vencer el mal haciendo el bien. A veces la persona piensa que vencer o confrontar al mal es solo vociferando oraciones o diciendo, sí, llega ese momento y probablemente es fundamental atar, reprender, silenciar, en el nombre de Jesús tomar autoridad, pero ahora yo tengo que ser coherente con mi oración y actuar. Nosotros hemos estado orando, declarando al Señor por encima de toda persona, de toda cosa y de toda ideología. Hemos pedido que Dios saque a la luz a los corruptos y a los violentos, pero que comience con nosotros, sacando nuestra propia corrupción y nuestra propia violencia a la luz para ir al arrepentimiento, y eso es cambio. Hemos orado para que Dios traiga equilibrio a los poderes, pero eso también implica un propio equilibrio en nuestra propia vida, reconocer que el Señor está por encima de nosotros cuando somos autoridad, reconocer que nuestro poder no durará para siempre y rendir cuentas de nuestros actos también, para luego exigir que quienes están al frente de los poderes de esta nación también los hagan. Hemos orado para que el Señor levante voz profética y apostólica en este tiempo. Significa su voz que trae dirección a la iglesia y su voz que impulsa el establecimiento del reino de Dios en este tiempo para esta nación. Y hemos orado para que Dios levante en medio de nosotros, en medio de su pueblo, hombres y mujeres de influencia en esas diferentes esferas que le dan forma a esta nación. En efecto, Ezequiel Dios lo levanta, lo saca de la estructura del templo y le saca el río, que es movimiento, a la calle. Viene una acción hacia afuera. Cristo dijo, estuve preso y no me visitaste, estuve enfermo y no me visitaste, estuve desnudo y no me vestiste.
la oración en acción. Ahora llegó el momento de que la iglesia responda. Ya el cómo orar, pero ahora cómo responder ante lo que le pedí. La fe sin obra es muerta. Es muerta. Así que dejemos ese cadáver de la fe cuando no obramos. Vamos a actuar. Somos hombres de acción. Venezuela está esperando esa acción de todos los sectores. Y yo quiero rápidamente presentar una agenda de propuestas. El 5 de junio pudiéramos hacer un clamor todos. El 7 de junio, una vigilia, hermano, desde las 9 de la noche a las 5 de la mañana del día sábado. Si dos cosas hacemos juntos, va a haber un trueno de Dios. Así. Creo que va a pasar. Ya hubo una acción muy reciente de este año, un rodillazo que no sé cómo inventó, pero bendito el día que se hizo a las 3 de la tarde, caímos todos de rodillas. Yo sentí la presencia. De rodillas con mis hijos, orando. Había una unidad del espíritu. O sea, yo me siento contento en este ser, realmente. Creo que Dios va a hacer cosas. Hay una gran expectativa de parte del cielo. Por favor, vamos a ser coherentes. Yo creo que la esperanza está sentada allí. Tu líder, tu pastor, que se vaya esta noticia para todo el país. De corazón se lo digo, en el nombre del Señor. Gracias, mi hermano Jaime Botello, por habernos acompañado en este tiempo. Bendiciones. Gracias, hermano.